de cerca y de lo que se podría hacer como labor legislativa, tantos proyectos se pueden hacer, o inclusive tener un poco de patriotismo y reactivar lo que es el espíritu de la Constitución, que en definitiva, como bien mencionó, es lo que no se está aplicando, pero que tenemos todas las herramientas jurídicas para hacerlo. Existe la jurisprudencia, existe inclusive el acuerdo de lo que es el espíritu de la ley, como para no interpretar ningún tipo de acción que no trate a los argentinos de forma igual ante la ley. Pero lo que más inquieta es justamente el hecho, como ha mencionado, que no hay contexto. Y justamente el contexto lo venimos a generar nosotros. Porque si no generamos nosotros el contexto, la política ya sabemos que mayoritariamente no la va a generar, y más, va a generar el contexto para que nunca se traten este tipo de temas. Porque si hay a quienes no les importa la patria, son muchos de los que están ahí sentados. Pero justamente acá estamos para incomodarlos, como bien dijo, y incomodar a la política. Porque el contexto tiene que haber siempre para lo que es la defensa de la integridad territorial. En consonancia con lo que decía Francisco Sánchez, hay que rescatar y valorar lo que nuestros patriotas han hecho a lo largo de la historia, porque no es algo dado. Es decir, que lo hayamos tenido y lo hayamos heredado no significa que no lo podamos rematar. Lamentablemente Argentina está rematando su patrimonio, y no solamente su patrimonio, ahora también está rematando su territorio, hace rato también. Pero, como digo, hay que generar contexto. ¿Y contexto por qué? Porque da bronca que no se apliquen las herramientas jurídicas existentes. Es un poco lo que la frase de Manuel Belgrano, ¿no? Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantos problemas que serían resueltos si pusiéramos una mínima cuota de patriotismo. Por esa razón, también queremos tener en esta mesa la mirada de especialistas en temas de defensa, en temas de seguridad. Y precisamente por eso voy a presentar al siguiente disertante, que es Jorge Suárez Aponaro, que es un abogado y especialista en temas de defensa y seguridad. Escribe numerosos artículos al respecto, no solamente de los casos argentinos, con respecto a este tipo de conflictos, también analiza y estudia muchos conflictos que se dan afuera y realiza algún tipo de estudio comparativo que permitan anticipar qué es lo que está pasando. No solamente vemos foco de radicalización en Chile, uno de esos temas más revisitados y estudiados es el tema del Sahara Occidental en África, y ahí se ve realmente lo que es un proceso de radicalización. En ese sentido es lo que va a tratar en esta conferencia, y bueno, le agradecemos mucho por venir, y ahora sí le doy la palabra. Bueno, gracias Lucas. Sí, estamos viendo bueno, ya el panorama nos dio el diputado, se dio un panorama de lo que está pasando en el norte de la Patagonia Argentina, y haciendo un pequeño paréntesis lo que decía de lo que es la franja del Sáhara-Sáhel. El proceso de radicalización tiene que ver básicamente con contextos sociales de marginalidad. Cuando ustedes tienen gente que no tiene futuro, que no tiene trabajo, que tiene problemas de identidad, y hay un contexto de un Estado que directamente se ausenta, desaparece, otros actores empiezan a ingresar en ese juego, ¿no? Y ahí empieza el proceso de radicalización. Yo tuve la oportunidad de hablarlo con amigos, con gente que sí ha estado directamente viviendo o conviviendo con Al-Qaeda en el sur de Argelia, en el norte de Mauritania, o en Malí, o otro amigo que estuvo en la República Centroafricana, donde había también a los grupos islamistas actuando de cerca. Así que esto empieza, como lo estamos viendo hoy en el sur, con un incendio, con un ataque, con grupos minoritarios. Realmente hay actores externos o de distinta índole, o gente de distintos grupos ideológicos que buscan en estos procesos de radicalización explotar para sus intereses, sus fines, etc. Como el Estado en estos países estuvo ausente de una degradación institucional, abrió las puertas para que grupos minoritarios se transformaran hoy directamente en un poder directamente muy difícil de controlar, porque hay una alianza. Hubo una alianza, por ejemplo, si lo ven en Malí, una alianza entre grupos extremistas, grupos separatistas y grupos de mafiosos, directamente. Se dedican a trata de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Todo el drama que vemos en el Mediterráneo tiene que estar ligado
al accionar de todos estos grupos que se financien con la muerte. Eso es un caso muy extremo, pero empieza de esta manera, como la ausencia del Estado, la ausencia de la ley, y cuando el Estado directamente se retira y deja que determinados sectores de la sociedad queden marginados, queden olvidados, y ahí empieza un proceso que es explotado por determinados actores. Argentina tiene un contexto complicado para resolver el tema, porque hay una diferencia de la clase política, y a eso se agrega las reglas del juego. En estrategia se da reglas del juego porque son las leyes. Nosotros tenemos dos leyes, que son la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional. Hemos escuchado en medios de comunicación ciertos personajes con oportunismo político, incluso de barricada, para conseguir un votito más o hacerse ver, diciendo que había que movilizar a las Fuerzas Armadas para imponer el orden en nuestro sur. Hablando con una ligereza absoluta, porque no saben ni cómo se emplea un instrumento militar, ni para qué se preparan los militares. Creo que nunca fueron al colegio militar para ver cómo se entrena un cadete, o la escuela de suboficiales, o lo que es una fuerza militar. Además, la Argentina tiene una ventaja que no tienen los países de la región. Hace un ratito el diputado hablaba de Chile. En Chile solo hay fuerza policial y fuerza militar, no hay fuerza intermedia. Nosotros tenemos fuerzas intermedias, que es la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. La Ley de Seguridad Interior, cuando, volviendo otra vez al discurso político, que hablaban que hay que convocar un comité de crisis, que hay que movilizar a las fuerzas de seguridad, la pelea que tenemos entre los ministerios nacionales, las autoridades provinciales, y bueno, el ida y vuelta que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, se olvida lo que dice la Ley de Seguridad Interior. Para movilizar fuerzas de seguridad en una emergencia, se tiene que declarar estado de sitio. Eso lo dice claramente la Ley de Seguridad Interior. Se tiene que cumplir dos supuestos: o intervención federal, como dice el artículo 6 de la Constitución Nacional, o directamente cuando hay una situación que peligra las instituciones de la República o las libertades otorgadas por la Constitución, el estado de sitio en caso de invasión extranjera, un acto sedicioso, una situación grave. Se convoca el estado de sitio, que fue potestad del Congreso, y ahí se conforma el comité de crisis, con las autoridades afectadas por el plan. Es un proceso bastante complejo, bastante engorroso, y que deriva de nuestro pasado reciente, de alguna clase política que no quiere volver a viejas normas de seguridad o directamente querían quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo para el uso de determinadas herramientas, como son las fuerzas del orden público, etc. A eso se agrega también intereses locales que también, de alguna manera, buscan victimizarse y no asumir el problema. Porque la primera línea de fuego ante estos conflictos son las policías locales. Y es sabido de público conocimiento que las policías locales en las provincias son instituciones que no están capacitadas, no están entrenadas para este tipo de fenómenos. Ya se venía cocinando el indigenismo hace muchos años. Eso hay que remontarse a la época del Foro de San Pablo, que cuando la izquierda encontró un vacío ideológico con el fin de la utopía comunista, los soviéticos, un estratega en La Habana, muy visionario, dijo indigenismo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con realidades que no son como las nuestras, la realidad de Perú, Ecuador, México, que sí, las poblaciones indígenas han sufrido la opresión de determinados sectores, la postergación y hasta la discriminación, ¿no? Hablo con conocimiento de causa porque tengo colegas que trabajan en la justicia, lidian con el problema del indígena, con la violencia hacia el indígena, etc. Pero es un problema que acá no había, no teníamos. O sea, se construyó de alguna manera un conflicto con intereses políticos determinados. Bueno, la Ley de Seguridad Interior encorseta en cierta manera al Estado para responder ante estos grupos. Pero también, por otro lado, nos da una herramienta que es el Consejo de Seguridad Interior. Hace poco se reunió el Consejo de Seguridad Interior con el ministro Fernández, el presidente de la Nación, etc. Si ustedes entran a la portal argentina.gov.ar, va a ver que se habló del narcotráfico, el crimen organizado, trata de personas, pero el tema que pasa en el sur no se dijo nada. Y es un tema grave. En su momento, durante la gestión del ingeniero Macri, vinieron funcionarios del Ministerio de Defensa chileno a preguntarle al gobierno argentino qué pensaban hacer con el control de fronteras. Hay un montón, recién el diputado hablaba de pasos clandestinos. Yo soy corresponsal del diario El Minuto, que es un diario de Chile. Ya en la redacción del diario, que es un portal digital, nos decían que ya había ida y vuelta de armas. Inclusive hay un curso donde se radicaliza. Un señor o una señora dice: yo me autopercibo mapuche, me siento mapuche, se va, hace un cursito entre comillas. En la Araucanía, un problema que viene de larga data, muy larga data, estamos hablando de 50, 60 años de conflicto de mapuche en Chile, es muy complejo. Se radicalizan, reciben entrenamiento y a su vez hay un feedback que viene de mano de obra desocupada de las FARC. El financiamiento de estos grupos siempre es a través de ilícito.
hay contribución de los activistas y obviamente la actividad de extorsión, el tráfico de drogas, porque obviamente se dedica mucho al tema de la marihuana, ¿no? Eso en los grupos que operan en Chile. Y a eso se agrega una Argentina que retiró la gendarmería del sur, de la frontera, porque la clase política, en vez de tomar política de seguridad, solucionar la justicia, reformar la policía y atacar el problema de fondo del crimen de las grandes organizaciones urbanas, ¿qué hizo? Sacó a la gendarmería. La gendarmería es una fuerza militar de seguridad, no es una fuerza para dar palos en la calle. Quienes crearon la gendarmería la crearon para la vigilancia y control de las fronteras, para el control de las vías de comunicaciones, para la protección de los objetivos estratégicos, no para hacer disolver un disturbio. La creación de las unidades antidisturbios de la Gendarmería Nacional es en los años 80, porque ya venía la degradación de la policía. Entonces, como siempre, la política buscando directamente degradar la última ratio, porque si uno degrada las Fuerzas Armadas y la Gendarmería, las Fuerzas de Seguridad, ¿después qué nos queda para enfrentar el problema? La nada misma, o pedimos una intervención extranjera. ¿Qué es lo que esto especulan este tipo de grupos? Estamos ante un escenario bastante complejo. Recién empieza esto. Lo que ustedes ven es lo que antes se decía gimnasia revolucionaria, están entrenando gente, radicalizando gente y están midiendo el poder político. Prendo fuego esto, usurpo, tomo, amenazo, hago el discurso. Los medios de comunicación muchas veces son funcionales porque bueno, es el negocio de ellos. Y la clase política actúa por prejuicios ideológicos y por intereses, pero muchas veces por cobardía no actúa con el tema. Y se cree que la solución es de carácter punitivo. Y la solución no es solo de carácter punitivo. Recién antes de empezar la reunión le comentaba a Lucas que Argelia vivió una guerra atroz contra el terrorismo y de 250.000 muertos. El Estado argelino no respondió solo con las Fuerzas Armadas o actuó con la violencia del Estado, sino hubo políticas de radicalización. Les combatieron los radicales desde el discurso. Donde había vacío del Estado, el Estado ocupó el lugar. Escuela, salud, desarrollo, economía, actuando sobre la juventud. Allá había una ventaja que era que históricamente el ejército argelino tenía presencia en las poblaciones aisladas de la periferia y la gente sentía una identificación hacia esa institución. Cosa que acá no estamos haciendo. Acá vemos que los señores ocupan un terreno militar y la ley de seguridad interior dice que el comandante de la guarnición tiene la facultad de restaurar el orden en su jurisdicción militar. Teóricamente, si yo voy mañana con un grupo de personas, tomo el cuartel Patricios, que digo que eso es mío, porque me pertenece a mí, por lo que sea, o por una protesta, el comandante de la unidad tiene el derecho a restablecer el orden. Pero como en este país hay prejuicios ideológicos, hay necedad y muchas veces las conducciones políticas están en manos de amigos, de aficionados, de acomodados, en vez de gente experta, no preparamos para esos escenarios. Entonces, ¿qué hacemos? Claudicamos. Entonces hay un juez que por miedo agarra y dice, no, den el pedazo de tierra, cuando delirio jurídico, porque muchas veces la justicia se siente acorralada, porque tampoco se le da a los magistrados federales seguridad. La Policía Federal puede ser la herramienta ideal para darle de seguridad a los magistrados que actúan, porque el juez es una persona, vive en un pago chico, lo conoce todo el mundo y también se preserva, igual que los jueces locales. Entonces, los estados provinciales también tienen que tomar medidas y tomar políticas, no solo de seguridad, insisto, no es un problema solo punitivo, solamente actuar con la fuerza bruta, ir, lo saco y lo pongo en la cárcel o actúe y demás. Es un problema mucho más complejo, es una batalla de tipo cultural, de tipo educativo. Hace 20 años que nos están hablando del genocidio de Roca, de aquello, que inclusive gente que cuestiona, desde el argentino, que cuestiona inclusive la legitimidad que tiene la Argentina sobre la Patagonia. A ver, quienes pensaron el país no lo hicieron antojadizamente. Si mañana perdemos la Patagonia, supongamos que nos invaden y nos cortan la Patagonia y nos perdemos, pierde la viabilidad de la Argentina. La Argentina tiene que ser viable. ¿Por qué? Por los recursos energéticos, por los recursos, por todo el potencial que tiene la Patagonia. Tiene que ver con la viabilidad de nuestro país. Por eso la Argentina fue pensada cuando el virreinato se creó de determinada manera, porque tiene que ver con la viabilidad geopolítica. Quienes pensaron en la Argentina lo pensaron realmente con visión de futuro. Nosotros, Argentina no tiene política de integrar la Patagonia. Tenemos un lugar aislado. Entonces, donde hay aislamiento geográfico, donde la gente está sola, está inerte, obviamente va a ocupar otro lugar. La única manera de enfrentar con esta regla de juego que tenemos, con estas limitaciones, es con políticas públicas, con la presencia del Estado, desde la educación y la cultura. Porque esa es la primera arma que hay que desarmarlo desde el punto de vista ideológico. Porque están ganando la batalla ideológica. Mucha gente dice, no, mirá, pobrecito, eso debe ser lo bueno.
Es toda una construcción ideológica, la crearon, la instalaron, es una minoría ínfima. Estamos hablando de las poblaciones que se autoperciben, dicen que son araucanos, además son unas 70.000 personas, y están poniendo en riesgo a 3 estados provinciales. A Río Negro, ya hemos visto cómo ha pasado, a Neuquén y a Chubut. A eso se agrega que las 3 autoridades provinciales tampoco se sienten en una mesa a coordinar y a sentarse a solucionar el problema. No, van y tocan la puerta en la Casa Rosada porque es más fácil victimizarse y no afrontar el problema. Eso es lo que nos pasa también en la Argentina. Si no tomamos medidas, políticas de desarrollo, reinserción social, política de desradicalización de estos sujetos, porque este sujeto yo lo pongo mañana en la cárcel, él se victimiza y se potencia. Y yo tengo que trabajar sobre el sujeto, sobre el entorno familiar. La gente que volvió del Estado Islámico, del Próximo Oriente, a Europa, muchos ciudadanos europeos, fueron sometidos a tratamiento para que empezaran a romper con ese proceso de violencia, con esa cultura de muerte. No solo los actores, los excombatientes, activistas, lo que sea, sino también sus grupos familiares. Y estos grupos están actuando, ya sabemos cómo se están expandiendo lentamente. Entonces, el problema es más complejo. Lo que necesita la Argentina para solucionar este problema, estamos a tiempo, o sea, hay reglas de juego. El Poder Ejecutivo puede firmar un decreto y mañana puede consolidar la presencia militar en las guarniciones, establecer reglas de empeñamiento si viene un señor o un grupo de señores a ocupar, a usurpar, nada, se puede actuar y se puede, sin necesidad de tener víctimas mortales o sin caer en la tragedia que a veces nos plantean los medios de comunicación. Se puede reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad, que es urgente, porque no solo es el problema mapuche, porque si nosotros vaciamos la frontera de gendarmería, de prefectura, vienen otros actores, así tenemos el problema del narcotráfico, así tenemos el problema del contrabando, la trata de personas, viene toda una serie de problemas asociados. Y generalmente los grupos criminales encuentran en los grupos radicalizados un socio ideal para generar problemas. A eso se agrega también la necesidad de proteger toda nuestra zona de frontera. No tenemos políticas migratorias, no tenemos política de desarrollo, no tenemos política. ¿Hace cuánto se habla del ferrocarril transpatagónico, de Añero, que va a unir Bahía Blanca? Que todo queda en la nada, y eso lo ve, y eso es un mensaje que se da a estos grupos de debilidad. Las herramientas están, lo que se necesita es tener la convicción de llevarlo a cabo. No es necesita ni gastar millones, ni grandes presupuestos, simplemente la decisión. Es la decisión y fijar un objetivo y un norte. Y eso va a ver que en el mediano plazo se va a solucionar y se va a secar de contenido. Lo que hay que hacer con esta gente es secarle de contenido, dejarlos, vaciarles la pecera donde ellos se desenvuelven. Lentamente se va a ir degradando y con el tiempo se van a transformar en un simple problema policial y con el tiempo van a desaparecer. Pero tenemos que empezar ahora. Ahora es el tema. Ahora hay que actuar. No mañana o pasado, cuando ya esta gente ya tenga un nivel de poder mucho más complicado y nos pueda acarrear problemas con Chile. Porque Chile, si nosotros no actuamos nada, nos va a ver como amenaza y como problema. Y ahí tenemos otro problema mucho mayor. Porque recordemos que Chile sigue siendo nuestro adversario de alguna manera geopolítico. Obviamente que para contrarrestar eso no es volver a hipótesis de conflicto como en los años 60 o 70, sino es con maniobra geopolítica, con política de desarrollo, crear un polo geopolítico en Neuquén, con el tema de Vaca Muerta, y buscar cooperación con Chile. Porque si nosotros no dialogamos, no hacemos nada, nosotros no, digamos, nuestras clases dirigentes, lo van a hacer otros, y eso va a ser un escenario mucho más complejo. Bueno, muchas gracias.